Bueno, ahora con el tema que vamos a arrancar, ya que vimos un contraejemplo de las cosas que no tenemos que hacer en nuestra tesis, es ANOVA monofactorial con diseño de bloques, que vamos a ver de que se parece un montón a un ANOVA multifactorial o un ANOVA dos factores. Sin embargo, hay una consideración que tenemos que tener. Por eso es que se llama ANOVA monofactorial con diseño de bloques. Ese es el tema que vamos a estar tratando a continuación. Entonces, veremos un poquito de teoría de diseño de bloques, hablaremos de qué es el ANOVA monofactorial con bloques, desarrollaremos típicamente, como lo hemos venido haciendo, un ejemplo en R, veremos lo que son cuadros latinos, grecos latinos y otros diseños. Es lo que vamos a estar tratando en esta presentación. Entonces, hablemos de diseño de bloques. Cuando usamos diseños de bloques, vamos a hacer un análisis de varianza. Entonces, en la clase pasada estábamos haciendo un ejercicio donde tenemos 3 algoritmos de inteligencia artificial o de redes neuronales y vamos a incorporar un diseño de bloques cuando queremos evaluar un factor que no es el objetivo de nuestro estudio, pero que intuimos que impacta la variable de respuesta. Entonces, poniéndolo en contexto con el de la vez pasada, algoritmos de inteligencia artificial A, B y C. Ese era un factor con 3 niveles, A, B y C. Vamos a incluir otro factor que no es el enfoque de nuestro estudio, pero que tenemos una intuición de que puede impactar la variable de respuesta. Entonces le pregunto a Isaac, Isaac, según lo que hemos visto, ¿podría ser un factor la computadora? Sí, de fijo. De fijo, ¿te acordás de que habíamos hecho un ejemplo donde se le había untado mal la pasta térmica y entonces una corría mejor que la otra? Entonces, en un caso de esta clase, nosotros podríamos estar evaluando el algoritmo y lo vamos a correr cada una de las evaluaciones en 2 computadoras, porque tenemos una intuición de que las computadoras nos pueden generar impacto en la variable de respuesta. Lo que queremos lograr con esto, Isaac, es que si llegamos a encontrar una diferencia estadísticamente significativa, sea a pesar de que las computadoras nos impactaron. Te voy a poner tal vez un ejemplo, el ejemplo típico que se hace de factores de bloque en agronomía. Se tiene un terreno, Isaac, y se quiere probar un producto fertilizante. Sin embargo, hay una parte del terreno que tiene sombra de árboles, entonces le pega menos la luz del sol. Se genera un experimento monofactorial donde el factor principal es el fertilizante A, B y C. El factor de bloque es terreno con o sin sombra. Vos sí visualizás que la sombra puede impactar en cómo crecen las plantas, Sí, definitivamente. claro. Sí, full. Entonces, incorporando el factor bloque de sombra, vamos a llegar a resultados que si encontramos una diferencia estadísticamente significativa, sabemos de que no fue por la sombra, sino que fue por el fertilizante. ¿Me explico? Sí. Y cuando digo que el factor bloque no es el objeto de nuestro estudio, lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros no estamos investigando si la sombra afecta o no el crecimiento de las plantas, ya eso es algo, y eso es algo que se conoce. Entonces, para diseños de esta clase es que se utilizan eh, diseño de bloques para factores más allá de la variable independiente del estudio. Los vamos a utilizar para factores que no pueden ser controlados. Entonces, Isaac, ¿podemos controlar si le untaron bien pasta térmica a la computadora en la fábrica? Nope. No. Sí, pero tenés que desarmar la compu, quitarle el heatsink, Sí. fijarte, no le pusieron pasta térmica, qué torta, ahora tengo que ponerle yo. Entonces, ahora el que le puede poner la pasta térmica mal sos vos volviendo a armar. Entonces, para todos fines prácticos, no es controlable, no es un factor controlable. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros ecualizar el ruido inducido por esos factores no controlables? Agregamos varias computadoras. Sin embargo, Eric Muñoz, ¿es plausible estar comprando usted en su tesis va a comprar 2 compus para correr lo que sea que vaya a correr? Fijo, ¿no? De fijo no, tendríamos que ganar como Brian, ¿verdad? Para hacer eso. Más o menos.
Más o menos, sí. Ese es el asunto. Entonces, estamos hablando de algo práctico. En el mundo ideal sí lo consideramos, si dan los recursos lo consideramos, pero tenemos limitaciones. Eric, si usted sabe que el hardware le puede impactar el rendimiento, pero no tiene los recursos para comprarlo, usted tiene que documentar eso, no es solo ignorarlo. Usted lo pone en el paper. Trabajo futuro, ejecutar este experimento considerando como factor bloque hardware. Eso es algo que se debe hacer. Pero bueno, desarrollaremos el ejemplo con respecto a esto. No nos Profe, vamos una a... pregunta. Claro que sí. Uno puede tener, ¿cuántos bloques puedo tener? Todos los que Porque lo que quieras. pienso es, ok, sí. Es que lo que pienso es que, bueno, por ejemplo, en el caso este que me puso del terreno con sombra al terreno sin sombra, hay un montón de cosas más que pueden afectar el crecimiento de las plantas, no solo si hay sombra o no hay sombra. Pero, Eh, ujú. sí, o sea, esa era mi pregunta. ¿Cuántos bloques puedo meter ahí? Ok, realmente te dije todos los que quieras, pero voy a cambiar esa respuesta por algo más acertado. Es todos los que sean necesarios, que sean adecuados. Vamos a ver ahorita más adelante cuadros latinos que incorporamos dos factor bloques o cuadros grecos latinos que incorporamos tres, pero sí, son los que sean relevantes. Brian, Profe, siguiendo con un ejemplo como de plantación, eh, ¿qué pasa si nosotros desconocemos en cierta área del terreno el pH es distinto con respecto a la otra área del terreno? Eso también afecta al crecimiento de las plantas, pero, o sea, ¿cómo podríamos considerar eso en nuestro experimento? el término de eso, de que si no lo conoces, eso se llama un factor no controlado que te genera error. Eso te induce la variable de respuesta, te está generando error. Sin embargo, si usted sabe que eso puede ser algo que le influye la variable de respuesta, idealmente usted tiene que ir a mapear eso, incluirlo como factor de bloque. ¿Me explico? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos eso por ahí. Entonces, no estamos enfocados en los efectos del bloque ni en los factores detrás de asignar estos bloques.